Cécile Jeantrain-Breillon. Voy a ser muy breve, es una de las grandes especialistas en formación de espectadores y especialmente en el campo de digitalización de esa formación. Cécile Jeantrain-Breillon es catedrática de estudios hispánicos en la Universidad de La Rochelle desde el 2018. Su investigación se centra en teatro y artes escénicas hispanoamericanas. Después de dirigir una línea de investigación en el proyecto Agence Nacional de Recherche Chispa 2014-2017, jefe de proyecto junto a Fatia Imhan, sobre la exploración científica de los archivos de escritores a través de tecnología digital, ahora está a cargo de 3 programas complementarios sobre la informatización en artes escénicas. En primer lugar, el programa regional del norte de Francia, Visual Staging 2019-2022, junto a Carole Vignals. En segundo lugar, el proyecto E-Spectateur en la Universidad de La Rochelle 2019-2020. Y en tercer lugar, el flamante programa de investigación ESNA, École du Spectateur de Nouvelle-Aquitaine 2021-2020, un paquete de trabajo en el proyecto Erasmus DIMPA, la plataforma de métodos digitales para las artes. Recording in progress. Bueno, todo parece indicar que en medio de estas cosas la presentación de Cécile quedó a la mitad. Jorge, hemos perdido a Jorge, por lo que veo. Como ya habrán escuchado, tenemos pues una gran trayectoria, ¿no? Y el placer enorme de estar recibiendo el día de hoy a Cécile para compartir sus saberes. Y bueno, sin más, le damos la palabra a Cécile para que nos cuente desde esa trayectoria tan rica y tan diversa también lo que trajo el día de hoy para compartirnos. Bienvenida, Cécile. Muchas gracias. Buenos días a todos. Entonces agradezco mucho la posibilidad de estar aquí, entre comillas, con ustedes desde Francia. Y bueno, le agradezco primero a Jorge Dubati por la invitación inicial y la posibilidad de trabajar con él desde hace algunos años ya. Y también a todo el equipo de la Cátedra Bergman, entonces Mariana, Isadora, Ninanui y Guillermo, por su ayuda, los consejos que me dieron para que esta conferencia tenga lugar en las mejores condiciones. Lo que voy a hacer para que esta conferencia sea mucho más viva es compartir un PowerPoint con ustedes. Entonces, comparto primero mi pantalla. Y entonces normalmente pueden ver el PowerPoint. ¿Todo bien? Se ve bien, perfecto. Pues como lo decía Jorge Dubati, mi investigación principal desde hace algunos años se centra en la informatización de la investigación en artes escénicas, es decir, cómo usar las herramientas digitales para crear una plusvalía en la investigación en artes performativas. Básicamente mi interés como investigadora se centraba en el teatro hispanoamericano y por razones circunstanciales me dediqué a trabajar sobre este tema de la informatización de la investigación que se llama de forma general humanidades digitales. Y es algo realmente, no voy a decir totalmente nuevo para mí, pero algo que no sospechaba y que implica obviamente una gran dimensión heurística en mi trabajo. Entonces, l'École du Spectateur es... voy a cambiar... está bien, ya estamos en la introducción. Ups.
vuelvo a la introducción. L'École du Spectateur, de hecho, es un proyecto de investigación que tiene varios apoyos. No voy a citarlos todos, pero hay un apoyo importante de la región francesa en que vivo, que se encuentra en el suroeste, que se llama la Nouvelle-Aquitaine. Pero también hay un apoyo de mi propia universidad y en parte de la Unión Europea a través de un proyecto Erasmus Plus Partnership. Es evidentemente una gran ayuda de forma general de poder trabajar con una financiación, lo cual no era el caso antes. O sea, cuando empecé el trabajo no había financiación y lo hice con los medios que tenía, pero la posibilidad de tener una financiación durante 3 años permite dar un impulso más importante al proyecto. Entonces, ¿qué es este proyecto, l'École du Spectateur? Es en una escuela que pretende formar a los espectadores, pero formarlos a una nueva aproximación a las artes escénicas a través de una escuela presencial como la que se imparte, por ejemplo, en Buenos Aires, en la Escuela de Espectadores de Jorge Dubati, y una escuela virtual que consiste en manipular herramientas digitales. Entonces hay una conjugación entre estos momentos de análisis presenciales y momentos de análisis virtuales de las obras performativas. Y la idea, o sea, el punto de partida de todo ello es de participar del famoso Performative Turn que se está operando en la actualidad, y lo voy a detallar a continuación, gracias a la abundancia de datos digitales de los que disponemos en la actualidad sobre las obras escénicas. Cuando digo renovar, o sea, no quiero que el proyecto aparezca como pretencioso u orgulloso de sí mismo, porque obviamente se basa en trabajos ya realizados y la idea es aportar nuevos elementos gracias a la tecnología digital. Quisiera comenzar justamente por este giro epistemológico que estamos viviendo en la actualidad en lo que nosotros en Francia llamamos los estudios teatrales. Y en mi caso y en mi grupo de investigación, todo partió de una primera constatación que realizamos hace como unos 10 años, es que resulta muy difícil para el investigador en artes escénicas de reunir todo el material que dio lugar a una obra performativa, o sea, constituir lo que se llama el dossier génétique de una obra performativa, porque este material puede resultar desparramado por muchas partes, a veces muchas partes del mundo, entre varias personas, entre varias instituciones, y a veces también hay que confesar que hay algunos elementos que no existen o que incluso desaparecieron totalmente. Esta constatación la hicimos porque trabajamos durante unos 10 años sobre el archivo de un dramaturgo uruguayo, Carlos Denis Molina, que vivió en el siglo XX, fue director de la Comedia Nacional de Montevideo, y es un archivo que está depositado en Francia en la actualidad, antes de regresar dentro de poco a Uruguay. Porque tuvimos que realizar este trabajo, ¿no?, de colección, clasificación de los elementos que constituyen cada obra teatral de él,
y constatamos que siempre nos faltan elementos, hay elementos que no están conservados en el archivo, que están en otro lugar, etc. También es una constatación que realizaron también unos teóricos de la genética, de la crítica genética. Entonces he citado algunos: Dominique Budor, Marie-Madeleine Mervan-Roux, que en Jeunesse Teatral se interesaron en los archivos teatrales y se dieron cuenta de que efectivamente es muy difícil trabajar sobre la génesis completa de una obra performativa por las razones que he ya expuesto. La verdad es que cuando la crítica empezó a darse cuenta de ello, se empezaron a implementar soluciones digitales para justamente solucionar este problema. Entonces, la primera solución que podemos imaginar para poder reunir todo este material es la digitalización masiva de todos los documentos de un proceso creativo. Es lo que hicimos con el archivo del dramaturgo que ya he citado, que es Carlos Denis Molina, pero muchas veces no se tiene la posibilidad de hacer esta digitalización completa, primero porque cuesta mucho dinero y porque a veces está completamente desparramada la colección del autor. También hubo algunas iniciativas de desarrollo de herramientas digitales para explotar este material. Voy a citar algunas iniciativas digitales. Hay, por ejemplo, herramientas que fueron creadas para constituir o consultar el dossier génétique de una obra. Por ejemplo, en Francia, la Universidad de Rennes propuso una página web que se llama La Fabrique du Spectacle, que justamente reunía una documentación sobre algunos espectáculos que se dieron en Francia. Pero esta plataforma web solo servía para consultar. O sea, si uno hubiera querido descargar su propio material, no era posible. O sea, no había tutorial para saber cómo hacer para ingresar su material y la plataforma no estaba hecha para ello. También hay herramientas que fueron creadas para explotar científicamente este material, es decir, todo este archivo de las obras performativas. Por ejemplo, el programa informático RECOL, desarrollada por la Université Polytechnique de Hauts-de-France, que es una herramienta que permite ingresar una serie de documentos del proceso creativo de una obra teatral y ver en una línea de tiempo dónde se sitúa cada obra, cada borrador, por ejemplo, cada documento, y así poder dibujar el proceso creativo de una obra. Y también hay herramientas que fueron creadas para explotar de forma digital, o sea, usar la tecnología no solo para luego hacer análisis a partir de las obras digitalizadas o ingresadas en una aplicación informática, sino explotar de forma digital el material. Y es el caso de algunos programas informáticos que permiten anotar material audiovisual, y el ejemplo que voy a dar es el programa informático Celluloid, que fue desarrollado por l'Institut Catholique de Paris, que permite anotar todo tipo de vídeos, es decir, no solo vídeos de teatro, sino también películas o incluso
incluso cualquier tipo de vídeo, de hecho. Y también podemos incluir una serie de otras herramientas dedicadas a otras disciplinas, como la neurociencia, por ejemplo, es decir, herramientas que permiten analizar las reacciones de unos individuos, por ejemplo. Entonces podemos aplicarlo a los espectadores, en este caso, etc. De este primer repaso de todas las herramientas digitales que se fueron creando para analizar las artes performativas, o el material producido por las artes performativas, nos dimos cuenta, como en primeras conclusiones, que finalmente estas herramientas o bien respondían a la necesidad de conservar el material a través de la digitalización y la puesta en línea de los archivos, o bien pretendían proponer una explotación científica de este material, pero en ninguna ocasión proponían cumplir estas dos funciones que nos parecían esencial para un arte vivo, es decir, efímero, que es el teatro. Es decir, no solo la posibilidad de conservar estos datos y, por otra parte, la posibilidad de analizarlos gracias a la tecnología digital. Entonces, el desafío del proyecto es proponer una herramienta digital que pueda reunir estos dos aspectos, y este es el work in progress de este programa de l'École du Spectateur de Nouvelle-Aquitaine. Otra constatación que hicimos, pero no quiero repetir que no somos los únicos en hacer esta constatación, es que finalmente el performative turn, o el giro performativo que estamos viviendo en la actualidad, tiene que ver con la revolución digital. Y es decir, que la revolución digital que estamos viviendo desde hace unos 30 años implica la llegada o la producción de una cantidad súper abundante de materiales digitales vinculados a las obras performativas. Por ejemplo, lo he constatado como investigadora, es decir, que ya como alumna o estudiante, empecé a trabajar el teatro a partir del texto, simplemente, a veces con algunas fotos, pero nada más. Desde hace unos 10 años, cuando trabajo sobre teatro, lo primero que busco es un vídeo de la obra sobre la cual quiero trabajar. Y esto implica, obviamente, un cambio en la percepción de las obras performativas. Es decir, que el material audiovisual, digital, permite percibir algunos elementos performativos que anteriormente no se podían conocer. Por ejemplo, la percepción de la duración de la obra, la percepción del espacio, y también algunos aspectos que si bien podíamos conocer a través de las didascalias, por ejemplo, analizando el texto, otros solo los percibimos analizando el vídeo o la captación audiovisual que se ha realizado de la obra. De forma que los estudios teatrales, al menos en Europa, o sea, no quiero avanzarme sobre el caso
de América Latina entera, pero en Francia al menos y también en Europa los estudios teatrales van cada vez más influidos por los performance studies. Como bien saben, fueron impulsados por el trabajo de Richard Schechner y lo que vemos en los trabajos actuales, entonces, es un deslizamiento, no sé si es la palabra adecuada, pero deslizamiento teórico hacia una metodología que podemos calificar de teatrológica, como lo define Patrice Pavis en su diccionario de teatro, es decir, una metodología que no excluye ninguna metodología para analizar. Entonces puede usar elementos de semiología, filología, recepción, genética y obviamente humanidades digitales en la actualidad. Entonces el proyecto École du Spectateur se inscribe dentro de esta mutación epistemológica, trabajando en una mejor aproximación de las obras performativas gracias a la tecnología digital y reuniendo estos dos aspectos, entonces tanto la conservación como la explotación científica del material teatral. Entonces, ¿cómo funciona esta escuela? Ya lo expliqué en introducción, pero es importante recordar siempre que esta École du Spectateur francesa no habría nacido sin el impulso, la ayuda y la amistad de la primera escuela de espectadores, que fue fundada en 2001 por el profesor Jorge Dubaty en Buenos Aires. En Buenos Aires se justificaba plenamente en la época el nacimiento de esta escuela porque, como bien lo saben, la producción de espectáculos en la capital argentina es equivalente a la producción teatral en otras grandes capitales como París, Londres o Nueva York. Y consiste en encuentros entre el público, los artistas y expertos en artes escénicas, principalmente Jorge Dubaty. He tenido la oportunidad de asistir a sesiones de la Escuela de Espectadores en noviembre de 2019, cuando fui a Argentina por un viaje de investigación. La Escuela de Espectadores de Jorge Dubaty trabaja a partir de un marco teórico que él definió en su libro Introducción a los Estudios Teatrales Propedéutica, publicado en 2012, un marco teórico que implica el convivio, es decir, la reunión física en un mismo espacio de los artistas y del público. La poiesis, que es la creación artística en sí misma, o sea, la producción de un artefacto creativo, y la expectación, que es la recepción por el público. En la actualidad, si mal no recuerdo, existen 50, o van a existir ya 53 escuelas de espectadores en todo el mundo, apadrinadas por Jorge Dubaty. L'École du Spectateur de Nouvelle-Aquitaine es una hija o una hermana, digo una hija mejor, ¿no?, de la Escuela de Espectadores de Buenos Aires, y en este caso el público es un público
porque primero trabajo en la universidad y tengo un acceso fácil a los estudiantes, y también porque l'École du Spectateur de Nouvelle-Aquitaine es principalmente un proyecto de investigación universitario. Y esta es la primera explicación. La otra es que en Francia los estudiantes representan la franja de la población que menos va al teatro. No es realmente esto, pero podemos considerar que es una franja de la población bisagra, no sé si me explico bien con esta palabra, pero voy a precisar, entre el público de la escuela primaria y secundaria, que tiene un acceso en Francia facilitado a los teatros. Es decir, que el Ministerio de Educación francés promueve mucho el hecho de que los alumnos de enseñanza primaria y secundaria vayan al teatro durante su escolaridad. Luego, en la universidad, los estudiantes, primero en la universidad dependemos de otro ministerio, que es el Ministerio de la Enseñanza Superior, y si bien este ministerio promueve el acceso de los estudiantes a la cultura, no promueve promueve la autonomía, en cierta forma, de la voluntad de los estudiantes de ir al teatro. Es decir, que no es como en la enseñanza primaria y secundaria, en que los alumnos van porque sus profesores los llevan al teatro. En el caso de la universidad, se promueve más bien el desarrollo de estructuras culturales dentro de la universidad que promueven el teatro a través de una reducción de las tarifas, de las entradas, por ejemplo. Y entonces hay todo un trabajo para realizar sobre el público estudiantil, para que luego el público adulto, entre comillas, o sea, la población activa, siga yendo al teatro, o sea, que no haya esta ruptura entre el público de niños y de adolescentes y luego el público adulto, que va menos al teatro, justamente porque el público estudiantil no es, o sea, no va tanto al teatro. Y entonces el público adulto, hay una baja obvia de la asistencia al teatro para el público adulto. Disculpen si he entrado mucho en detalles para explicar esto, pero la idea entonces de l'École du Spectateur de Nouvelle-Aquitaine es, como en la Escuela de Buenos Aires, de realizar encuentros antes o después de los espectáculos. Antes son encuentros que llamamos échauffement du spectateur. Es una expresión que nació en un teatro del norte de Francia, el Teatro de Valenciennes, que significa entrenamiento del espectador. Y son encuentros que en general sirven para presentar espectáculos que puedan ser un poco complicados para entender, o que puedan presentar escenas chocantes para el público, por ejemplo. Entonces, estos encuentros previos a los espectáculos sirven para ello. Luego hay encuentros que pueden servir, que pueden tener lugar después de los espectáculos, que se llaman bord de plateau, que sirven más bien para explicar algunos elementos de las obras que se han presentado, cosas que no quedaron muy claras, por ejemplo, o que necesitan que los espectadores se expresen. La idea del proyecto de investigación es que podamos establecer criterios de análisis para cada uno de este tipo de indicadores que sean
antes o después de los espectáculos y proponer una tabla de análisis. Hay 3 tablas de análisis que ya existen, que fueron desarrolladas primero por 3 teóricos. Para el caso de Pavís sí, pero antes realmente del giro performativo. Entonces la idea es poder proponer una tabla de análisis que convivio, poiesis y expectación, y también que pueda incluir algunos elementos, algunos criterios de análisis de los elementos realmente performativos. Y que estos elementos nos parecen que pueden definirse efectivamente durante las escuelas presenciales, pero sobre todo se pueden definir gracias al análisis de las obras performativas que han sido captadas de forma digital. Por eso, la hipótesis o la metodología que adoptamos es de tener, mejor dicho, una escuela virtual al lado, de forma paralela a la escuela presencial, una escuela virtual que sea basada en la manipulación de una herramienta informática de anotación de videos de obras performativas. Como lo podéis ver, hay una foto en la diapositiva de la inauguración de l'École du Spectateur de Nouvelle-Aquitaine, que fue realizada el 14 de noviembre de 2019 con presencia de Jorge Dubati. Bien, entonces, ¿en qué consiste esta herramienta? Lo primero que quisiera decir es que es una herramienta en proceso de desarrollo, es decir, que estamos en la fase experimental, y hubo un primer desarrollo durante la primavera pasada, primavera 2020, con lo cual lo que les voy a presentar como realización es lo que se implementó hace un año, y lo que voy a presentar como resultado, como conclusión o conclusiones o reflexiones es todo lo que surgió a raíz de este primer desarrollo experimental de la herramienta. Bueno, como lo dijimos, como lo he dicho anteriormente, las artes performativas implican el convivio, es decir, la presencia simultánea del público y de los artistas en un mismo espacio. Y obviamente no, pero como lo ha definido Jorge Dubati, cuando hay una intermediación tecnológica, como el video, pasamos a lo que se conoce como define el tecnovivio, de forma que evidentemente se pierden algunos efectos performativos, como por ejemplo la reacción del público a la actuación del actor, y que esta reacción pueda implicar, por ejemplo, un cambio en la actuación del actor. Pero a la vez, como decíamos antes, gracias al tecnovivio se descubren ciertos aspectos performativos que se desconocían antes. Decía la duración del espectáculo, cómo va constituido el espacio, aspectos cómicos, etc. Entonces, creemos que el vídeo
es el recurso idóneo para que progresen los estudios de las obras performativas y se opere el performative turn. Por eso lo hemos pensado bastante, pero hemos decidido trabajar sobre una primera herramienta que sea una herramienta de anotación de vídeos de espectáculos vivos. De hecho, habíamos pensado en otras herramientas posibles, pero la verdad es que cuando uno empieza a trabajar con el entorno digital, uno se da cuenta de que todo toma mucho tiempo, que se presentan muchos problemas, muchas coacciones, y entonces hemos tomado esta decisión que nos parecía la más sostenible a nivel científico y a nivel de la factibilidad, no sé si se dice, pero nos parecía lo más factible. Y entonces partimos de una herramienta que ya fue creada por unos colegas de París que ya he citado anteriormente, que es la aplicación Celluloid, que es una aplicación web de análisis de vídeos, de anotación de vídeos, extraídos de la plataforma de alojamiento de vídeos YouTube. Fue desarrollado por dos colegas a los que quisiera citar porque trabajo con ellos y han hecho un trabajo muy importante. Entonces son Laurent Tessier y Michael Bourgat. En esta herramienta, que es una aplicación web, se pueden anotar elementos de análisis o de descripción en función de una línea de tiempo. Es decir, a medida que va corriendo el vídeo, el usuario puede anotar el vídeo sin coacción, es decir, que puede anotar lo que quiera. Lo puede hacer de forma individual o de forma colectiva, por ejemplo, en el entorno escolar. También lo puede hacer de forma privada, es decir, que nadie tenga acceso a las anotaciones, o de forma pública, abriendo el trabajo a la colectividad. La idea entonces era partir de esta primera herramienta, como se dice en francés, no inventar de nuevo la rueda, porque no hacía falta. Un primer trabajo había sido hecho, era importante partir de este trabajo estable para proponer una nueva herramienta que partía del código inicial de esta aplicación web para añadirle algunas funciones específicas para el análisis de las obras performativas. Y de este trabajo nació este programa experimental que se llama eSpectator, que es la aplicación hermana de Celluloid. Voy a citar y describir las diferentes funcionalidades que se han añadido a la aplicación en función de las exigencias de la investigación en artes escénicas. Digo, algunas exigencias de la investigación en artes escénicas. La primera funcionalidad que en el grupo veíamos era que el usuario pueda tener la posibilidad de utilizar otros vídeos que las que van disponibles en YouTube, porque como bien lo saben, muchas veces no, pero hay grupos teatrales que no quieren ver sus vídeos en YouTube por razones diversas. Y en mi caso, por ejemplo, trabajo a veces sobre vídeos que tengo en mi propia base de datos que yo he filmado.
Y entonces decidimos que la primera funcionalidad importante que había que integrar a la herramienta era justamente que el usuario pueda descargar no únicamente vídeos de YouTube, pero también de otras plataformas e incluso de su propia base de datos. La segunda funcionalidad era que el vídeo sea tratado como un archivo del proceso creativo, porque creemos fundamentalmente que la representación de una obra teatral no es el fin realmente del proceso creativo, porque si se realizan varias representaciones de una misma obra teatral, cada representación es diferente y cada noche es un estreno en cierta forma. No soy yo quien lo digo, pero esta es la idea. Y entonces nos parecía esencial que estos materiales que se descargaban dentro de la aplicación o que se descargaran dentro de la aplicación pudieran tener metadatos descriptivos precisos según un estándar internacional. En este caso era el estándar internacional de archivología Dublin Core, porque en caso de que por ejemplo, un investigador quisiera construir una colección importante sobre una misma temática o sobre las diversas representaciones de Hamlet, por ejemplo, en todo el mundo, pueda tener todo su material bien catalogado según unas normas internacionales. La tercera funcionalidad es que todos los datos de análisis que se ingresaran dentro de la aplicación puedan ser extraídos en formatos de tablero como CSV o en archivo XML. Esto nos parecía fundamental, primero porque si hubiese algún problema con la herramienta, la aplicación, que se rompiera, por ejemplo, que las anotaciones no estén encerradas dentro de la herramienta. Y sobre todo, que el usuario pueda usar nuevamente estas anotaciones para inyectarlas, por ejemplo, en otra herramienta de cartografía, por ejemplo, del pensamiento o cualquier otra aplicación informática que se iría creando. La cuarta funcionalidad es la que nos parece más innovadora. No sé si lo es realmente, pero creo que tiene su interés, es que cuando pensábamos en cómo la informática nos puede ayudar a recrear algunas condiciones del convivio, nos decíamos, podríamos imaginar una reconstitución en 3 dimensiones, etcétera, cosas así. Y evidentemente, como lo decía, esto implica tener una financiación importante y entonces a partir de esta aplicación web, lo que pensamos era posible hacer era recrear una de las condiciones del espectáculo vivo, que es que cuando estamos en una sala de teatro, no podemos parar el espectáculo. Puede ocurrir a veces, pero en Francia en pocas, escasas ocasiones, por ejemplo, si el espectáculo aparece escandaloso y el público se va o quiere parar el espectáculo, pero en general la gente está obligada a quedarse hasta el final de la obra. Y entonces hemos integrado un modo de visionado que llamamos performance, que es un modo de visionado en que
usuario no puede parar el vídeo, tiene que ver la obra por entero y si tiene que salir por una u otra razón y quiere ver la obra de nuevo, tiene que empezar desde el inicio y otra vez verlo de una vez entera. Nos parecía interesante para si el investigador o el docente quiere que sus alumnos, por ejemplo, tengan la impresión de ver una obra por primera vez. Evidentemente se pierden muchos elementos del convivio, pero al menos uno no puede parar el vídeo, no puede ir hacia adelante, no puede ir hacia atrás, tiene que ver el vídeo por entero y hacerse una idea in progress de la obra. También esto empezó a ser pertinente con la pandemia, porque supongo que es igual que en Francia, en México, pero todas las salas de teatro cerraron durante muchos meses, reabrieron, pero también cerraron nuevamente, acaban de abrir de nuevo, pero obviamente hay muchas obras que no se pudieron ver por estas restricciones que hemos vivido. Así que esta funcionalidad se volvió bastante pertinente en un momento dado en el contexto en que vivíamos. La quinta funcionalidad es la integración de una ontología descriptiva para analizar el espectáculo vivo. Es decir, que la herramienta inicial que crearon mis dos colegas parisinos, las anotaciones se hacían de forma totalmente libre, sin coacción alguna. Nosotros decidimos que finalmente era interesante que el usuario pudiera tener esta posibilidad de disponer de un vocabulario para poder describir lo que veía. Entonces es la foto que podéis ver abajo en la diapositiva. Entonces la segunda foto de abajo, en la parte superior de la foto podéis ver que el usuario puede comentar, por ejemplo, el sonido, es la palabra francesa son, en el caso, por ejemplo, en que el sonido ilustra la acción. Y entonces el usuario dispone de una cantidad de vocabulario para poder anotar lo que ve. También, si no encuentra la palabra adecuada en este vocabulario propuesto o en esta ontología, puede anotar de forma libre lo que quiere decir. Muchos problemas aparecieron cuando implementamos estas funcionalidades. Problemas que no habíamos pensado antes, y es lo bueno con la informática es que finalmente nunca podemos estar satisfechos con nosotros mismos. Y el primer problema, muchos problemas, pero voy a citar dos que me parecen esenciales. El primer problema es que con la posibilidad de realizar análisis colectivos, nos enfrentamos a un efecto de Big Data, sobre todo usando el modo de visionado performance, es decir, cuando no podemos parar el vídeo. Porque en este caso habíamos decidido no integrar ontología y al final nos dimos cuenta de que en el caso de que lo quisiéramos utilizar con 100 personas, entonces parece utópico, pero lo podemos imaginar si un investigador quiere trabajar sobre las 100 primeras impresiones que tienen, las primeras impresiones que tienen 100 espectadores, puede usar la herramienta con 100 personas. Pero ¿cómo analizar todo este material anotado después? Finalmente se encuentra con una cantidad de
datos de análisis que no es que no los pueda analizar, pero no tiene interés al final utilizar una herramienta digital para hacer este trabajo. Entonces, hemos pensado en algunas soluciones que no hemos implementado y será como el próximo desarrollo del proyecto, es que pensamos que, por ejemplo, para unos alumnos puede tener sentido, pero también es algo discutible, significar estas primeras impresiones con algunos emoticonos. Por eso aparecen algunos en la diapositiva. Entonces, esto podría ser una opción, pero también esto implica otros problemas, como que los alumnos tienen que reconocer cada emoticono, usarlos bien, como realmente quieren expresar sus impresiones. También podemos restringir las anotaciones a una ontología básica que describen las primeras impresiones. Esto es realmente por lo que estamos optando en la actualidad. El otro problema que hay es que no existe ontología disponible para las artes escénicas. O sea, no existe mucho vocabulario controlado, no controlado, pero existe vocabulario propuesto por los teóricos de las artes escénicas, obviamente, pero no hay ontología formalizada para integrar a una herramienta digital y sobre todo que sirva específicamente para la descripción de una performance. Entiendo performance como representación. Hay algunas iniciativas, una es la que propone el programa Australian Live Performance Database, que es una iniciativa que no pretende describir representaciones, sino pretende hacer un catálogo de las obras que se produjeron en Australia en relación con los lugares, con las compañías, etc. Entonces, esto está en Constitución, pero no nos sirve directamente para el caso de estudio que tenemos. De forma que la solución por la que optamos es que el proyecto École du Spectateur de Nouvelle-Aquitaine se dedique a crear esta ontología. Entonces es un desafío epistemológico para el equipo que, disculpen, que trabaja cada mes, se reúne cada mes, por eso he puesto una foto, porque también lo hacemos por videoconferencia, por la pandemia, y también porque hay algunos colegas que viven muy lejos, como Jorge en Argentina, una colega que vive en Polinesia, otra en Chile y otra en España. Y entonces la idea es reunirnos cada mes para trabajar sobre la producción de esta ontología. Y justamente en este momento, ya que el proyecto comenzó realmente a partir de enero pasado, es trabajar sobre la identificación de estas primeras impresiones que tiene el espectador cuando ve una obra por primera vez. Y trabajamos a partir de vídeo, porque no teníamos acceso a las aulas a las salas de teatro, y la idea es no solo trabajar de forma convivial, sino también de forma presencial, yendo al teatro, algunos de nosotros, para identificar en vivo nuestras reacciones, de forma que es un trabajo muy experimental, muy
heurístico en el sentido que es muy agradable hacer este trabajo. Como lo decía Jorge, somos espectadores que nos miramos a nosotros mismos como espectadores, y esto supone, de esto surge cierto placer, ¿no? En vernos crecer como espectadores, esperamos que la ontología pueda servir también para otros proyectos, y sobre todo no la vemos como un proyecto cerrado que no pueda incluir la visión o la ayuda de otros expertos. Le agradezco mucho por su atención y estoy dispuesta a contestar a las preguntas si hubiera algunas. Muchísimas gracias, Cecil, por esta conferencia tan estimulante y tan innovadora, y que abre tantas líneas, ¿no? Les pedimos, por supuesto, a los integrantes del diplomado que, por favor, si quieren, abran sus cámaras y que nos hagan, si pueden ir anotando sus preguntas en el chat. Y vamos, como hacemos siempre en esta, ya es la quinta ocasión de reunión, con Didangui va a estar muy atenta a las preguntas que aparecen en el canal de YouTube y en el Facebook, y yo te voy a ir más o menos comentando las preguntas que aparecieron, digamos, en el chat. Yo antes que hay una pregunta de Alba Burgos, integrante del diplomado, que me gustaría que sea la primera, pero me gustaría decir que por favor, Alba, cuentes que el trabajo que estás haciendo con Escuela de Espectadores en la Universidad Nacional del Comahue, ¿no? Porque creo que tu pregunta tiene que ver con esto, y dale vos primera, Alba, dale. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Estoy en la provincia de Río Negro, al norte de la Patagonia, en Argentina. Mucho gusto, Cecil, es un placer escucharla. Bueno, sí, las características de la Escuela de Espectadores en esta región tiene particularidades justamente porque las distancias son grandes, entonces no nos podemos desplazar fácilmente, sumado a las características en pandemia, ¿no es cierto? Y nuestro interés en equipos de investigación de la universidad es de las dramaturgias y de la Norpatagonia, y además vino este trabajo de expectación que no solamente era asistir a las obras y intentar una crítica o un intercambio de opiniones, sino también profundizar. Y bueno, se escribieron muchísimos textos y se siguen haciendo en relación a la expectación, ¿no? Pero también surgimos como Escuela de Espectadores en realidad desde el año pasado, hace muy poquito, aunque la expectación venía desde antes. Pero nos preguntamos fundamentalmente esto: ¿qué herramientas manejar para cortar las distancias, para superar el trauma de la pandemia y aún así seguir investigando, que supongo que a todos les está interesando? Entonces, también nos interesa todo este material que están poniendo ustedes en juego, que es una nueva ontología, ¿no? Estamos trabajando con literatura antigua, con tragedia griega, entonces también desde ahí el interés en profundizar. Y bueno, si ustedes pudieran compartir o darnos alguna data desde ese lugar también. Muchísimas gracias. Pues la idea es, si mal no entendí la pregunta, es que sí, la idea es producir una ontología, y como lo decía, en este momento estamos en la ontología para describir las primeras impresiones que el espectador pueda tener. Y lo estamos haciendo, como decía, de forma experimental,
o sea, diciendo lo que cada uno básicamente ha sentido, si fue risa o pena, de forma muy sincera, y lo estamos comparando con algunas ontologías que existen sobre las emociones. E incluso recién me di cuenta de que existe una tesis doctoral de la Universidad de Madrid, me parece, sobre el espectador intérprete. Y entonces me voy a fijar justamente para poder comparar y ver si este doctorando, si hay, o cómo decirlo, conexiones con este trabajo experimental que hacemos, y lo importante es que haya este doble movimiento entre lo experimental y la justificación teórica de otros trabajos o incluso de otros expertos. Luego, a partir de septiembre, vamos a pasar al trabajo sobre una ontología más detallada que irá describiendo aspectos performativos, pero no solo performativos en el sentido de efectos sobre los espectadores, sino también aspectos descriptivos sobre el decorado, el espacio, etc. Pero lo que es bastante desafiante en ello es que esta ontología tiene que venir bastante formalizada a nivel informático para luego poder servir a otros proyectos digitales. Es decir, que lo voy a decir con mucha sinceridad, una cosa que no es que finalmente para crear una ontología que tenga, que sea sostenible, hay que usar herramientas informáticas, es decir, que integre lenguajes informáticos, y este es el desafío, es otro desafío de esta parte del proyecto. Es decir, formarnos al uso de estas herramientas que permiten crear ontologías robustas, no sé si lo digo bien, robustas, que puedan ser integradas a otros programas informáticos y ser interoperables. Y lo digo con mucha sinceridad, siendo que yo tengo una formación muy clásica en filología hispánica. Buenísimo, Cecil. Yo quiero decir, hay varias preguntas en el chat, pero yo quería, creo que de alguna manera expresar algo que me imagino que está sintiendo tanto aquí los integrantes del diplomado como la gente en el Facebook y en el canal de YouTube, y es cómo se pueden conseguir estos programas, si están accesibles, si se pueden bajar de manera gratuita o hay que comprarlos, porque por ejemplo, a mí me interesaría mucho ponerlos en ejercicio con la Escuela de Espectadores de Buenos Aires, que estamos trabajando modo virtual ahora, y me encantaría ver qué pasa, ¿no? Porque uno de los temas que más me impresiona, ¿no? Y quería preguntarte, esta sería la segunda parte de mi pregunta, es por el tema de cuando uno se observa en un espectáculo como espectador, hay una zona muy grande de inefabilidad, ¿no? De algo donde uno siente que está viviendo, pero no puede capturar en formato de lenguaje, ¿no? o de lengua eso que está viviendo, ¿no? Y también esto que vos decías que me fascinó, lo de la Big Data, ¿no? Yo siento, si yo pudiera capturar todo lo que sentí a lo largo de una hora de espectáculo, sería como un disco rígido entero, ¿no? Porque uno realmente, cuando uno se autoobserva, observa enorme cantidad de asociaciones, recuerdos, emociones, sensaciones en el cuerpo, más allá de toda esa zona inefable, ¿no? Y lo que yo siento es que
en ese sentido la expectación es un poquito una experiencia de la pérdida, ¿no? Esta sensación de yo ponerle, de ese millón de cosas que sentí, pensé, me emocioné, etcétera, no me acuerdo nada generalmente cuando salgo. Cuanto más intenso es el espectáculo, más aturdido y más tonto salgo, ¿no? Porque la sensación es, mirá, me mató el espectáculo, pero no me preguntes por qué, porque me costó, ¿no? Entonces, mis dos preguntas serían, ¿podemos comprar o bajar gratuitamente ese programa? Y el otro tema es este de cómo pensás esa relación entre Big Data y la experiencia, ese derroche de producción que es la expectación, ¿no? Pues entonces el programa eSpectator, que sale en inglés, pero no sé si era lo mejor, pero el nombre, pero la idea es que estén en Open Access, o sea que todos tengan acceso a la herramienta, porque la vamos a implementar en una plataforma del Ministerio de Enseñanza Superior que se llama Humanum, que sirve para la promoción de la investigación en humanidades digitales. Y la idea es que sea accesible a todos, porque en humanidades digitales creemos que o sea, no tiene que haber restricciones financieras para hacer investigación. Entonces estará en Open Access y estará entregada, no sé si es la mejor palabra, al final del proyecto, entonces en 2023-2024. En este momento vamos a poner en línea una versión básica de la aplicación, con una versión muy básica de la ontología. Y la idea es que a lo largo del proyecto podamos enriquecerla con el trabajo que realizamos. También estamos totalmente abiertos a los comentarios que se podrían hacer sobre esta herramienta para que pueda progresar y que sea un trabajo totalmente abierto, en cierta manera. Entonces no se tendrá que pagar para tener acceso a la herramienta. Y también la idea es, bueno, si nos sale bien un proyecto que presentamos con Jorge en octubre, es poder implementarla en alguna institución argentina, que el acceso digital sea mucho más fácil, porque supongo que con la distancia puede haber problemas para tener acceso a la plataforma francesa, pero si la implementamos en una institución digital argentina sería estupendo, pero crucemos dedos para esta posibilidad. La otra pregunta en cuanto al Big Data, creo que también hay que ser sincero, hay impresiones que se van a perder porque no se pueden asir de ninguna manera. Digo que lo digital, la tecnología digital nos ofrece una posibilidad de mejor entender o mejor captar elementos performativos, pero no se pretende captar todo. Y lo que sí estamos pensando, pero a ver si lo podemos implementar, es que existen tecnologías que son capaces de identificar las emociones en las caras de las personas. Y hay una herramienta digital que es alojada en el norte de Francia en una plataforma de equipos de excelencia que justamente permite realizar este tipo de experiencia. Entonces, mi idea es intentar una experiencia para ver si se pueden entender las emociones de un espectador mientras vaya viendo una obra convivial o una obra tecnovivial. No sé lo que esto va a producir al final, quizás nada, no sé,
pero hay que intentarlo. Son equipos que sirven principalmente para las neurociencias y a ver también si tenemos tiempo y también financiación para implementar esta funcionalidad dentro de la aplicación, porque esto supone que la aplicación sea capaz de filmar al espectador y de reconocer sus propias emociones. Es mucha complicación, pero voy a intentar al menos realizar la experiencia para ver qué produce y quizás, bueno, podríamos comparar una experiencia que hicimos en apuntar nuestras emociones en el papel y ver lo que produce la máquina, si hay una coincidencia o no. Pero esto sería otra idea. Pero obviamente hay que confesar que hay vacíos que no podemos llenar. De acuerdo, Cecil. Hay varias preguntas del diplomado. Me encantaría darle la palabra a Gabriel Silva. Gabriel. No sé si justo lo perdimos a Gabriel. Y si no, le doy la palabra a Carlos Quito. Sí, buen día. Bueno, cuando mencionaste que producía bases de datos, a mí me recordó el trabajo de Bourdieu cuando precisamente a través de encuestas le interesa analizar el gusto. Entonces me preguntaba si tú estás contemplado o está contemplado en el trabajo el análisis de estos datos, el procesamiento de estos datos, y si es que integrar posiblemente a sociólogos del arte, o también hay un interés en el análisis de los datos. No he entendido bien la pregunta, lo siento. A ver, Cecil, la tenés anotada en el chat. Si podés abrir okay, porque la pregunta de Carlos Quito, pero si querés, Carlos, reformularla, dale, mientras Cecil también la busca, porque está por escrito en el chat. Sí. Okay. ¿Me entendiste? Sí. Sí, es que no había entendido el nombre de Bourdieu. Pero se me cortó un poco el sonido por eso. Sí, evidentemente, claro, la idea es no producir nuestro trabajo únicamente a partir de nuestras experiencias, a partir de una categorización de nuestras experiencias. La idea es enfrentar este trabajo a trabajos teóricos que se habrían realizado sobre el tema. Por eso cité estas ontologías de las emociones que existen, este trabajo del doctorando madrileño, pero obviamente se podría enfrentar al trabajo realizado sobre el gusto de Bourdieu. Estoy totalmente de acuerdo. El otro día estaba escuchando una conferencia de unos colegas que trabajan sobre la constitución de una ontología sobre los archivos de las minas de carbón en el norte de Francia, y están en un proceso más avanzado que el nuestro, pero justamente le hacía esta misma pregunta: ¿cómo hacen para justificar el vocabulario que han definido, si hay expertos a quienes solicitan para justamente, ¿cómo se podría decir? Hacer que este vocabulario sea robusto a nivel científico también. Creo que es una parte del trabajo en la constitución de una ontología o de un vocabulario controlado. Cecil, como nos queda muy poquito tiempo, porque ya estamos casi sobre las 1:30 y ya estamos negociando con Isadora y con Guille la posibilidad de tener 10 minutitos más, esperemos que nos dejen, vamos a ver si se puede, pero yo quería pedir si podemos escuchar, creo que Gabriel Silva, si podés, Gabriel, decir tu intervención, y luego me gustaría la intervención de Yulisa, si les parece, formular las dos. Así hacemos y después le damos la palabra a Didangui
para presentar las preguntas del canal. Gracias. Gabriel Silva, escenógrafo de México. Había formulado una pregunta de a qué edad es necesario, indispensable empezar a entrenar al espectador, a informarlo, a darle herramientas para que pueda apreciar un espectáculo. Yo me he topado con personas, taxistas, gente común y corriente que no tiene nada que ver con el arte, de preguntarles de por qué no va al teatro y me dicen es que el teatro es para la gente que sabe. Entonces, no sé desde qué edad es necesario empezar a instruir a todo el mundo, darle herramientas para que pueda apreciar, conocer y tener acceso al espectáculo teatral, que no le tenga miedo sobre todo. Sí, estoy totalmente de acuerdo, porque a veces cuando uno dice queremos formar al espectador, puede parecer un poco pretencioso en alguna manera, y esto me lo dijo la directora del Conservatorio Nacional de Formación de los Actores en París. Me dijo, pero hace falta realmente formar a los espectadores, es necesario. Entonces hay la misma idea en Francia, obviamente. La idea, en mi caso, o en el caso del grupo de investigación, porque no trabajo sola, la idea no es formar al espectador de forma clásica, y es algo que también me dijo Jorge cuando hicimos la primera inauguración de la Escuela de Espectadores en La Rochelle, es que no hay que aburrir al espectador con elementos teóricos, hay que centrarse también en el placer que siente y en finalmente nutrir la experiencia del espectador, que el espectador se vaya convirtiendo en espectador. No sé si lo que digo queda muy claro, pero que cada vez más se observe a sí mismo como espectador. Y lo digo también yo misma como espectadora, es decir, que cada vez más voy al teatro, cada vez más hablo de mi experiencia de espectadora y cada vez más quiero ir más al teatro. Y es algo que también constatamos con una escuela de espectadores que realizamos en marzo en mi universidad, cuando todavía estábamos confinados y tuvimos la oportunidad de organizar, de presentar una obra de teatro y organizar una escuela de espectadores de forma virtual. Es que todos los participantes nos dijeron, nos encanta hablar de la experiencia de la expectación. Y no sé si sería quizás algo que profundizar, pero no sé si tiene algo psicoanalítico, no sé, no tengo idea, pero creo que es importante trabajar sobre esta posibilidad de dejar al espectador expresarse sin encerrarlo en herramientas teóricas, no digo aburridas porque no son aburridas, pero que le den la impresión de que no es capaz de manipularlas. Pero no sé si he contestado realmente la pregunta. Sí, muy bien. Gracias. Muchas gracias. Nos dieron la extensión, tenemos tiempo hasta las 12:40, así que le damos la palabra a Yulisa. Puede ser Yulisa, y después leemos una de las preguntas de Dangui, ¿te parece? Sí. Muy brevemente. Hola, Cecil, gracias por tu conferencia y muy lindas las ideas, realmente es sumamente interesante. La pregunta está escrita, la voy a leer para hacerlo más rápido. ¿Cómo aislar su condición de críticos, de investigadores, para trabajar una ontología teatral que nomine las expresiones o designe las expresiones de un espectador ingenuo, sobre todo uno que no ha sido iniciado en la expectación? Es decir, en el trabajo que están haciendo, que se reúnen mensualmente, son teóricos, gente que tiene muchos referentes. ¿Cómo puede gente que tiene tantos referentes quizás designar o buscar el nombre de lo que podría sentir una persona que a lo mejor nunca ha ido al teatro? Gracias. Esa es la pregunta.
Sí, es una buena pregunta que finalmente tendría que resolver con un trabajo con un grupo de estudiantes. Pero el grupo, grupo de estudiantes para tener reacciones más ingenuas, como lo dices. Pero en el grupo de investigación que formamos, he optado, hay algunos colegas que son especialistas de teatro, pero también hay colegas que son docentes en la enseñanza secundaria y que no son especialistas de teatro. Hay una artista que es directora teatral, que sabe mucho de teatro, pero no tanto de teoría. Y hay colegas que son universitarios, pero no forzosamente en teatro. De forma que sí, hay es un grupo bastante mixto, pero estoy de acuerdo, tengo que hacer el trabajo con unos estudiantes para tener estas impresiones ingenuas. Y sí, es algo esencial. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, yo voy con algunas preguntas que se han estado gestando más allá de este cerco de la pantalla. Me preguntaba un poco ahora escuchando si existe interpretación o expectación ingenua, pero bueno, ya lo dejaremos para algún otro momento. Dice Javier Ibacache, hola, saludos desde Chile. Una pregunta. ¿El proyecto dialoga con la tradición establecida por el libro La Escuela del Espectador de Anne Ubersfeld en Francia? Voy a decir 3 de una vez porque creo que es el momento adecuado para darle espacio al público. ¿Cecil? Entonces, bueno, está esta primera sobre si dialoga con el libro concreto de La Escuela del Espectador de Anne Ubersfeld. Ricardo Ramírez pregunta, ¿qué beneficio te gustaría señalar que hemos obtenido los espectadores durante el cierre de los teatros? Entonces, la primera pregunta... La primera es sobre... Anne Ubersfeld. El libro de Anne. Sí, Anne Ubersfeld es como la primera gran teórica que leí sobre teatro, sobre teoría del teatro, pero no trabajo únicamente con su libro. Lo que pasa es que la escuela que fundó Jorge Dubaty se inspira de l'École du Spectateur, el tomo 2, ¿no? de los libros Lire le Théâtre de Anne Ubersfeld, y por eso retomé el nombre también. O sea, retomamos todos el nombre, pero no me baso únicamente en su trabajo, me baso también en Pavis, en Ferral, en Schechner, en otros. Entonces no es la única base de trabajo. Y en cuanto a la otra pregunta, que no recuerdo bien... ¿Sobre qué beneficio te gustaría señalar que hemos obtenido los espectadores durante el cierre de los teatros? No sé si hubo muchos beneficios con el cierre de los teatros. Yo lo vi más bien como una pérdida evidente de emociones, de recreo, fundamentalmente. No, lo que para el proyecto de l'École du Spectateur fue como una justificación del proyecto, es decir, que finalmente, si la hipótesis de base era que la tecnología digital nos puede ayudar a analizar de forma diferente o complementaria las artes escénicas, la pandemia nos enseñó que si quisiéramos ver teatro, había opciones tecnoviviales que podían sustituirse al convivio por algún tiempo. O sea, no puede ser durante toda la vida, pero obviamente nos dimos cuenta de que algunas performances que se hacían en Facebook en directo podían sustituirse a la experiencia convivial. Y este es el beneficio que veo, pero luego el cierre de las aulas de teatro es una catástrofe, incluso para los profesionales del sector.
Didangui, la palabra, Jorge. Sí, nada más voy a leer rapidísimo un comentario de Rubén y cerramos ya participaciones del público para darle prioridad en los últimos minutos al diplomado. Dice Ortiz, me llama la atención que se retome una inquietud de los primeros artistas soviéticos, en especial Tretiakov y Eisenstein, basaban su idea de montaje de atracciones en un análisis en acto de las reacciones de los espectadores. Se trataba de poner las metodologías científicas y tecnológicas de su tiempo para entender la relación entre escena y recepción. Gracias, Didangui, muchísimas gracias. Me gustaría darle la palabra a Irma, por favor, si puede ser, y también a Fernando. Primero Irma, luego Fernando, ¿les parece? Hola, buen día, tardes. Buen día. Bueno, yo tenía dos preguntas que tienen que ver con la colectividad y una un poco con el para qué de la investigación, que me parece fascinante todo lo que nos has compartido. Pero pensaba un poco en esto de las reacciones. Digamos que las reacciones emotivas me parecen un tema muy complejo y interesante. Pero decía, pensando en la sistematización colaborativa de la información, que están trabajando como grupo de trabajo, ¿qué estrategias han detectado como grupo que favorezcan la implicación de las capacidades individuales a favor del ordenamiento y el procesamiento de la información? ¿Cuántas personas conforman este equipo de trabajo enfocado al registro y a la sistematización del archivo? Que justo hace unos momentos nos estabas comentando brevemente un poco los perfiles, pero ¿cómo es que se organizan al interior para construir esta investigación juntos? Y bueno, después formulé una pregunta donde yo un poco te decía, ¿consideras que las reacciones emotivas serían como el principal objetivo o la experiencia principal como espectador en contacto con el teatro? ¿Por qué esta búsqueda solo o a partir principalmente desde la reacción emotiva? Voy a contestar enseguida la segunda pregunta. De hecho, cuando iniciamos el trabajo del grupo, dije, bueno, apunten todo lo que les ocurra mientras vayan viendo la obra. Y efectivamente lo que sobresale primero son las emociones. Y entonces hemos identificado, no sé, no he contado porque el trabajo está en curso, pero como 70 emociones posibles, pero también lo que hemos apuntado es que algunos miembros del grupo van teniendo como ocurrencias, es decir, viendo alguna obra, uno dice, en este momento, en el minuto 15 de la obra, estuve pensando, relacionando lo que iba viendo con un lugar de España que conozco. Y entonces esto no se trata de emociones, son pensamientos o conexiones que se hacen con otros conocimientos. Entonces hemos construido una categoría diferente para ello. También lo que vimos, por eso es muy experimental, es que algunos de nosotros tienen ideas que no son ideas, pero no únicamente sienten emociones o tienen ideas o ocurrencias así. Hay personas que justamente en el sentido del trabajo de Bourdieu tienen juicios estéticos, diciéndose, por ejemplo, el decorado me encanta, muy bonito. Entonces, ¿cómo clasificamos esto? De momento hemos abierto otra categoría posible de lo que cuando vemos una obra por primera vez. Luego, para la segunda pregunta, lo que por el momento hacemos es entonces reunirnos cada mes
pero el trabajo realmente de categorización lo hacemos en parte durante la sesión de trabajo, que dura 1 hora y media, pero no quiero que dure más para no aburrir al grupo. Y luego, con una colega, retomamos el trabajo y profundizamos la categorización posible. Es decir, que hay este trabajo muy experimental que realiza cada uno en su casa primero, viendo la obra. Luego nos reunimos una vez por mes. La próxima sesión es el 9 de junio, en que cada uno habla de su experiencia. Y luego, en mi caso, con una colega, voy profundizando el trabajo de categorización. Que luego, o que muy pronto voy a enfrentar con estos trabajos teóricos que ya he citado. Así voy organizando el trabajo, y como lo decía también a Julissa, estoy también pensando en realizar este trabajo con algún grupo de estudiantes, y porque me parece claramente necesario, y también me parece necesario realizar este trabajo en vivo. Entonces el objetivo es ir al teatro con algunos miembros del grupo de investigación, no todos, porque es imposible, como lo decía, porque hay algunos que están en otras partes del mundo, pero a mí me gustaría a ver si podemos, con las condiciones complicadas que tenemos en este momento, ir a ver algunas obras, por ejemplo, en el Festival de Aviñón en julio, para poder realizar este trabajo en directo, en vivo. Buenísimo, Cecil. Le quiero dar la palabra y le pido, por favor, porque tenemos que terminar y 40 clavados, que sea breve, Fernando, en la formulación de tu comentario o tu pregunta. Sí, muy breve. Hola. Me gustaría saber, en todo este tiempo siendo escuela de espectadores, ¿hay alguna fórmula para incentivar el hambre y las ganas de los espectadores por participar de los espectáculos? Según tu experiencia. Me parece difícil contestar a esta pregunta en la medida en que cuando se abrió la escuela de espectadores entramos en la pandemia enseguida. Entonces, pero no, lo que para el proyecto de investigación se trataría de asociar el trabajo de la Escuela de Espectadores con los estudiantes con algún trabajo pedagógico, es decir, que cada docente asociado al proyecto invite a sus estudiantes o alumnos a ir al teatro para ver una obra y realizar una escuela de espectadores. Pero luego sí, es difícil en mi caso porque no tuvimos tampoco acceso a los estudiantes. O sea, no sé cómo fue en México, pero estaba cerrada la universidad, todo en virtual. Muchísimas gracias, Cecil. Bueno, creo que nos deja un montón de preguntas, un montón de lugares, ¿no? Estamos acá en una efervescencia que ya se ha venido sumando a lo largo de todo este semestre. Y pues agradecemos muchísimo todos los detonadores. Yo me quedaba pensando, por ejemplo, lo que las digitales de los emoticones, más allá de lo que cada emoticón de alguna manera escritura digital, que ya ha sido pensada también como literatura incluso. Entonces, bueno, ¿cuánta cantidad de herramientas, de formas de pensar las emociones y las sensaciones en el territorio de la expectación humana hay en estos momentos? Creo que es infinita, y creo que nos has permitido, pues eso, empezar a pensar desde las culturas y las emociones distintas también de cada cultura, porque hay un ejercicio cultural de la sensación y la emoción. Hay Parece que se muteó o se colgó la conexión. Didangui, háblanos de nuevo, por favor. A ver. Aquí estoy, pero no sé. Ahí volvió. Bueno, ya fui censurada por el propio Zoom.
nada más que todo un universo riquísimo para trabajar respecto a la propia noción de emoción, sensación, etcétera. Creo que estamos en ese paradigma también ahora. Y bueno, agradecerle enormemente a Cecil por la riqueza de todo lo que nos ha compartido esta mañana, agradecer a quienes nos han estado escuchando, invitar también a todas las y los participantes del diplomado a que continuemos con esta conversación y la expongamos también hacia el afuera, ¿no? Creo que hace falta ser agentes también de estas discusiones. Y bueno, pues muchísimas gracias, Cecil, muchas gracias, Jorge, gracias a la Cátedra Bergman, al hermoso equipo técnico que siempre nos está acá apoyando, Guillermo, Isadora, muchas gracias a Mariana Gándara, y bueno, hasta luego, que tengan un bonito día. Gracias, muchas Cecilia. gracias, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.